Muy bien, 25 años se cumplen el domingo de la caída del muro de Berlín que separaba, después de la posguerra, a las dos Alemanias. A las dos Alemanias y a todo un mundo, ¿no? Una ciudad partida y un mundo también, el telón de la Guerra Fría. Empezó en el 89, empezó en 1961, fue derribado en el 89. Van a hacer una cosa lindísima hoy con globos, siguiendo la traza, los van a colocar iluminados y los van a soltar. Algo extremadamente simbólico en medio de fiesta, de conciertos y conferencias. Para recordar y para entender hemos preparado este informe. Lo vemos. 9 de noviembre de 1989, en Alemania caía el muro de Berlín. Hace 25 años atrás se derribaba una pared de 120 kilómetros de extensión y más de 3 metros de altura que dividió en dos a la que hoy es una nación. La socialista República Democrática Alemana dominaba el este de la ciudad y la República Federal Alemana se situaba al oeste. El muro de la vergüenza fue la muestra material de la Guerra Fría, la división tangible entre Occidente y Oriente, el capitalismo y el comunismo, una frontera de cemento en plena metrópolis que tenía dos gobiernos, dos himnos, dos economías y dos monedas diferentes. Luego de la posguerra, Francia, Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas y Estados Unidos tenían sus zonas militarizadas además de los dos estados alemanes. En agosto de 1961, los berlineses comenzaban a preocuparse por las intenciones del socialismo en impedir el libre paso de este a oeste. Las especulaciones se concretaron cuando el cemento apareció el 13 de agosto de ese año. El Ejército Popular Nacional construyó con material de concreto trincheras, cables de alarma, valla metálica y alambre de púas. El argumento soviético era para proteger a su población de elementos fascistas que podrían conspirar contra el Estado socialista. El verdadero motivo fue impedir la emigración del este hacia el oeste. Entre 1949 y 1961, 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana para pasar a la República Federal Alemana. En las 2 semanas previas al levantamiento del muro, casi 50.000 personas escaparon antes que existiera el bodoque de cemento. Familias enteras quedaron divididas por el muro, vivían cerca y en casas diferentes, pero sin embargo no iban a poder verse más por un largo tiempo. En 1962, más de 20 personas intentaron huir hacia el oeste, pero no lo lograron y murieron. Al cumplirse el primer aniversario, los berlineses occidentales protestaron con un bocinazo contra el muro. Si una persona era herida mortalmente, ni los aliados, ni la policía de Berlín Oeste, ni los guardias de la República Democrática Alemana se animaban a socorrerla. En el verano de 1963, al cumplirse 2 años del levantamiento de la muralla, el presidente Kennedy visita oficialmente Berlín Occidental. 1 millón de personas salieron a las calles para escuchar el mensaje del estadounidense. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe, in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. En diciembre de 1963, a los berlineses occidentales se les permite por primera vez visitar a sus familiares en la parte oriental. Fue solo para ellos y por unos días, el primer encuentro luego de 2 años. En octubre del año siguiente, un grupo de estudiantes construyeron durante 6 meses un túnel que comunicó a las dos partes de Berlín.
Medía 145 metros de largo y estaba a 12 metros de profundidad. Fueron 57 personas que consiguieron huir del este al oeste. Luego, el túnel fue descubierto e inutilizado. En la primavera de 1972, Berlín Oeste goza de algunos beneficios para poder cruzar el muro durante la Pascua. En solo 3 días, los controles de frontera reciben casi 60.000 solicitudes. Un nuevo encuentro conmovedor tras 6 años desde la última oportunidad. En 1975 ocurre un hecho trágicamente insólito. Un niño jugaba con su pelota que cae al río Spree. El pequeño se arroja para buscarla y no puede alcanzarla. Los bomberos de Berlín intentan socorrerlo, pero no lo pueden hacer ya que esa zona es de la República Democrática Alemana. Cuando la Guardia Oriental pudo encontrar al menor, solo recuperó su cadáver. Fue el primero de 4 niños que murieron ahogados en el río mientras las diplomacias occidentales y orientales discutían sin llegar a un acuerdo sobre cómo debían realizarse los rescates. La solución llegó con la construcción de otra valla, esta vez a la vera del río. En 1979, Leonid Brezhnev visita a Erich Honecker al cumplirse los 30 años de la República como una muestra más de la cercanía entre Moscú y la República Democrática Alemana. Alejaron así presunciones de más flexibilidad para los habitantes de Berlín Oriental. Solo 6 días más tarde, los soldados mataron a una persona que intentó cruzar el muro. El 12 de junio de 1987, el presidente Reagan visita Berlín Occidental como lo hizo Kennedy. Otro presidente norteamericano presiona a Moscú para que el muro sea abierto, pero también hubo disturbios en la ciudad en protesta por la presencia del mandatario. Sin embargo, el presidente logró enviar su mensaje a su par ruso, Mikhail Gorbachev. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Pese a la presión de Occidente, hubo nuevos muertos. En febrero de 1989 falleció otra persona que intentó cruzar. A pesar de no haber cifras oficiales, se calcula que fueron más de 130 personas las víctimas fatales. El 9 de noviembre, el gobierno de la Alemania Oriental permite a todos sus habitantes a viajar al exterior usando un paso fronterizo de la República Democrática Alemana. El libre paso es un hecho. La barrera ha sido levantada. El muro fue abierto. Su caída material se concretó y el cemento de 120 kilómetros de extensión se redujo a piedras. Habían pasado 28 años de separación. Un año más tarde, se produjo el proceso de unificación de las dos Alemanias con el apoyo de las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra, que acordaron devolverle la soberanía. Berlín dejó de ser la ciudad del muro de la vergüenza y se convirtió en la ciudad de la unidad. Con la voz de Pablo, preciosa, la Puerta de Brandenburgo, y ahí se centrarán los festejos en el día de hoy. Notable, es historia moderna, esto pasó hace muy poco. Bueno, algunos de nosotros, lógicamente, hasta hemos vivido en tiempos que eran 2 Alemanias y ya no. Muy bien, cambiamos ahora y nos vamos a meter en información que tiene que ver con el deporte, más precisamente con el tenis.